Vamos a la palabra. Estamos bajo el título de hoy: ser guiados por la verdad de la palabra de Dios. Si puede que estar de pie, vamos a ir buscando el Salmo 119. Yo amo esta palabra y por eso entiendo lo que vamos a leer. Que yo les he dicho muchas veces que con solo unos versículos y de nunca haber leído la Biblia, yo me convertí radicalmente. Solo leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y yo gritaba como la palabra me hablaba. Y yo sentí una revolución interna cuando yo recibí esa palabra y entendí lo que era el rema de Dios, la palabra viva. Y esto es lo único que nos va a sostener en este tiempo: la palabra viva y la revelación profética del Señor para su iglesia. Y por eso nosotros, amados, con tanto esmero preparamos lo que aquí se hace, porque queremos que la gente entienda lo que está viviendo el mundo y de la importancia que tiene que estemos adheridos a esta palabra y seamos guiados por esa verdad. Y por eso yo entiendo lo que decía el salmista cuando dijo en el versículo 97 del Salmo 119: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, porque me ha transformado y me ha cambiado y me ha llevado a mi destino y a mi propósito. Y eso quiero para todo aquel que me escuche, que amen tu palabra, que todo el día sea ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, Señor, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y por eso considero que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús, recibimos tu palabra, Padre. Edifícanos en ella y permite que seamos guiados por la verdad de esa palabra en este tiempo, para no ser confundidos ni engañados. Y todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Puede estar sentado. Sin lugar a equivocarme, el único libro que te capacita a entender todo lo relacionado al por qué fuimos diseñados y creados es la Biblia. Yo no sé cuántos aquí tienen esa admiración, ese amor, esa reverencia por la palabra de Dios. Pero es el único libro, amado, que explica todo lo que nosotros necesitamos saber para transitar por esta vida exitosamente. Pero es el único libro también que te capacita a entender los tiempos postreros que estamos viviendo. Ningún otro libro, ninguno,
te capacita para poder entender lo que está viviendo esta generación postrera. Si nosotros no tuviésemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, no entenderíamos nada de lo que está pasando en el panorama geopolítico profético actual. Porque esos dos libros van de la mano para poder entender el cuadro profético geopolítico que estamos viviendo. Si en el libro de Mateo capítulo 24 Jesús no hubiese desglosado las señales del fin, no las pudiésemos identificar. Si Isaías y Ezequiel no hubiesen escrito sobre Israel y el cumplimiento y el trato de Dios con Israel de la manera tan clara como lo precisaron, no sabríamos el rol, el papel que jugaría Israel en el tiempo postrero. Y si no hubiera sido por la revelación profética de la Biblia, yo no entendería los eventos que están sucediendo, cómo los tenemos que enfrentar, y no pudiese yo desempeñarme en hablar de las señales proféticas y la segunda venida de Cristo. La Biblia nos explica con precisión exacta todo lo que necesitamos saber proféticamente para entender los eventos del presente, cómo nos debemos preparar para enfrentarlos y cómo podemos hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero hacer la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad permisiva de Dios. Porque yo les he dicho muchas veces que yo quiero cumplir mi llamado e irme de esta tierra satisfecho de que cumplí lo que Dios me mandó a hacer. Los profetas, Jesús, los apóstoles nos dejaron la palabra de Dios como ¿qué? Como un legado, como un manual, pero más que nada como una guía mientras transitamos por la vida en esta tierra. Pero más que nada, a nuestra generación nos dejó su palabra para saber qué estaría pasando previo a la segunda venida de Jesucristo. La Biblia nos habla claramente en qué condiciones se iba a encontrar el mundo cuando Jesús regresara. Es precisa, es exacta. Cuando tú la conoces, tú te pones en asombro ante la palabra de Dios y por eso exclamas, como decía aquí el salmista, que todo el día es ella mi meditación y que amo esta ley. Porque comienzas a comprender el valor extraordinario de la palabra de Dios. Pero esta palabra, amado, nos hace entender el cuadro profético en que vivimos. En Lucas capítulo 21, versículo 25, si lo puedes buscar, el Señor habló de que en este tiempo iban a haber alteraciones en las condiciones climáticas, actividad sísmica y olas tsunámicas. Lo dice claramente. Las olas representarían aquello que estaría causando gran expectación en los hombres, tanto en eventos atmosféricos como en eventos oceanográficos. Así que ciertamente tenemos que prestar atención porque toda la Biblia, amado, nos habla de cumplimiento profético, pero especialmente, como decíamos la semana pasada, dentro de la dispensación profética en que nosotros estamos viviendo y que por eso es tan importante conocer la dispensación profética en la que una persona vive. En el capítulo 24, Mateo nos habla de cómo el amor de muchos se iba a enfriar. Y lo estamos viendo. La gente no se atreve a abrir las puertas de su casa a cualquiera. Antes la gente pedía pon y tú se lo dabas. Ahora tú no te atreves a pararte, no importando quién sea que te pide el pon. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Y fíjate, dice que no está sumando, que la maldad se está multiplicando porque es un factor exponencial. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, entra en tinieblas progresivas en su conciencia y si no se arrepiente y se convierte,
su estado continuamente va a ser peor y peor, y eso le está pasando a esta generación. Y por eso Jesús dijo que el amor de muchos se iba a enfriar porque la maldad se iba a multiplicar. ¿Qué más dijo el Señor en el capítulo 24? Dijo que este evangelio se iba a predicar ¿a dónde? Hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo se está haciendo? A través de la tecnología, a través de satélites, a través de la televisión. Hoy en día, amado, toda noticia tú la puedes ver a través de tu teléfono. Las predicaciones a través de tu iPad, de tu computadora. Amén, amado. Así que ciertamente estamos viendo ese cumplimiento. En el Antiguo Testamento profetizó que en el Medio Oriente iba a haber mucha inestabilidad política y que llegaría el momento que todas las naciones se irían en contra de Israel. Y en Daniel se profetizó que estaríamos viendo el ensamblaje de una confederación de naciones que tomarían control del mundo bajo un hombre que será levantado específicamente por Satanás. Pero hoy quiero enfatizar, amado, en aquellos eventos que estarán aconteciendo, que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar y que van a venir a crear confusión y a engañar, lamentablemente, aún a los escogidos. Por eso, solo nosotros siendo guiados por la palabra de Dios es que podemos lograr identificar estas cosas y evitar caer preso de estos engaños y de estas mentiras que estamos viviendo. ¿Qué cosas estamos enfrentando y qué son peligrosos espiritualmente para nosotros desviarnos de la verdad y de lo verdadero? Jesús en el capítulo 24, y quiero que lo busque, dijo algo bien importante que lo hemos mencionado aquí, pero que es importante entenderlo. Capítulo 24, versículo 4. Mira, ¿qué dice ahí? Mira que nadie te engañe. ¿Y por qué puso eso por sobre todas las demás cosas que él señaló? Porque es la más importante. Es la más que va a estar sacudiendo a esta generación. Un espíritu de engaño mundial. A través de la tecnología, a través de tu celular, a través del control de la élite que quiere controlar lo que tú piensas, lo que tú comes, lo que tú haces, lo que le enseñas a tus hijos, tus valores, tus creencias. Iba a ser un engaño mundial. Y Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, y quiero que también lo busques, algo bien importante también, en el capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se anticipa que el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Pero señala esto sobre ese inicuo. Ese inicuo en el versículo 9 dice, vendrá por advenimiento por obra de Satanás. Y mira cómo va a venir, con gran poder, con señales y con prodigios mentirosos. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate las tres cosas que dice: gran poder, señales, prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. O sea que esto es una cosa, amado, que nosotros jamás habíamos visto. Y yo antes no entendía esto, pero en la medida que yo he visto el cambio ideológico y de pensamiento de esta generación tan radical, tan diferente a como tradicionalmente se pensaba, ahora es que yo me estoy dando cuenta cuán serio es esto.
cuán serio es el engaño, cuán serio es la mentira. Y por eso fue que fuimos advertidos, amado, porque en ninguna otra época teníamos la tecnología para que esos hombres de mentes corruptas y entendimiento corrompido pudiesen empezar a trabajar con esta generación para cambiarle su enfoque de abandonar lo tradicional, los valores judeocristianos y abrazar unas nuevas ideologías y tendencias y pensamientos que son hasta contrarias a nuestra naturaleza como hijos creados por Dios. Amén, amado. A través del celular puede ser manipulado mediante algoritmos, propaganda política, censura a voces que los gobiernos quieren controlar. A través de todas esas cosas, amados, los hombres están siendo manipulados y mayormente la generación que se está levantando. Y como tenemos esa tecnología en las manos de gente que tienen el pensamiento corrompido, ese avance, amado, de esa transformación, de esa reingeniería social se está dando a pasos agigantados. En Primera de Juan dice también, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, habla sobre la propagación de doctrinas demoníacas. Doctrinas demoníacas, amados, son doctrinas, enseñanzas que nacen en el corazón de Satanás. Porque ¿qué fue lo que leímos aquí? Que él viene con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Porque esas son las personas que están vulnerables a escuchar un mensaje porque no tienen una afirmación de fundamentos judeocristianos en su corazón y van a abrirse a todo pensamiento porque les van a decir: tú eres un retrógrado. Tú sigues creyendo en esas pamplinas, en los dioses invisibles que tú no ves y que le oras. Esas son las cosas en las que tú vas a creer. Y la generación presente, al no estar fundamentada sobre esta base sólida de la palabra de Dios, son fácilmente engañados. Y por eso el apóstol decía que en Primera de Timoteo 4:1 que iba a venir la propagación de doctrinas demoníacas. Doctrinas que nacen en el corazón del enemigo para destruir una generación. Esta mañana veía yo un programa que lo veo en ocasiones que se llama Valuetainment. Él estaba entrevistando a un miembro del Parlamento Europeo llamado Dominic Tarczynski. Y este hombre habló sobre el ataque que hay dentro de la política en contra del cristianismo de parte de hombres comunistas satánicos, lo llamó él, que dice que quieren destruir la fe cristiana a través de todo el mundo. Eso lo dice este hombre, un polaco, que dice: quieren destruir estas enseñanzas esas personas que están en posiciones de autoridad gubernamental. Y habló sobre ese ataque y cómo nosotros tenemos que resistirlo y combatirlo. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos advierte también de herejías destructivas. ¿Qué son herejías destructivas? Enseñanzas falsas que desvirtúan la verdadera revelación bíblica y que traen consigo una influencia nociva para el creyente que lo hace correr el riesgo de alejarse de Dios. Y eso lo estamos viendo, pero hermano, a pasos agigantados. Esto es un mensaje, amado, que hay que propagar con urgencia, porque la gente no se percata de lo que está sucediendo, pero estas cosas están pasando. En Judas capítulo 1, como nosotros lo estudiamos hace poco, nos advierten de hombres que toman la gracia de Dios como libertinaje. Y ustedes, los que estuvieron aquí, saben que yo exhibí aquí una iglesia en Orlando, Florida, del Concilio Metodista Unido, que se separaron por sus posturas en términos de los grupos LGBTQ, donde pronunciaron e instalaron a un hombre gay, drag queen, dice él, transvesti o lo que sea,
que se subió al altar con los labios pintados de rojo y pestañas postizas, y ese es el que iba a dirigir esa congregación. Cosas que nosotros jamás pensábamos ver. Yo jamás pensé que esto llegara a ese nivel, que una persona así se parara aquí y que eso lo avalaran. Por eso es que habla de herejías destructivas, de enseñanzas demoníacas. Y por eso Judas nos advirtió de que hombres corruptos de entendimiento toman la gracia de Dios como manera de libertinaje o de permitir el pecado. Y es algo que nosotros tenemos que advertir porque lo vemos avanzando, lo vemos entrando a la iglesia y que la gente no dice nada. ¿Cuántos líderes eclesiásticos has visto levantar su voz y denunciar estas cosas? No lo hacen porque no quieren controversia o porque están comprometidos económicamente con el gobierno y no pueden hablar de esto porque estos son ya políticas públicas que se están desatando en todo el mundo. Y en Judas también, el libro de Judas, capítulo 1, habla de lo que es la inversión de la sexualidad humana, donde dice que cometen actos contra natura. Y si la Biblia nos advierte de estas cosas que van a suceder y que teníamos que estar atentos para pelear ardientemente, contender ardientemente por nuestra fe, nosotros tenemos que pelear ardientemente por nuestra fe. Porque a la larga quien va a afectar esto es a la generación que se está levantando, a nuestros hijos, a los preadolescentes, a los adolescentes. Los van a atacar por ahí. Y en muchas iglesias no preparan a sus jóvenes para enfrentar estas cosas. Y es importante que la juventud sepa lo que van a enfrentar cuando salgan a las universidades, cuando salgan a la calle, cuando salgan a compartir con sus amigos. En Isaías 5, 20 al 23, el profeta alerta sobre la inversión del significado del bien y el mal. ¿Qué están haciendo hoy en día los que están arriba controlando los medios, la propaganda? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y ya hay una generación que percibe lo que nosotros hablamos como malo y lo que dice el mundo como bueno. Porque la mentira, amado, en la medida que se propaga y se hace la norma, la gente se lo va creyendo. Y por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que ser guiados por la verdad de la palabra de Dios, sin movernos ni un ápice de ella. Porque si lo hacemos, en un momento dado nos abrimos a esas posturas, llegará el momento que aún los escogidos podrán ser engañados. Amén. En 2 de Timoteo, el capítulo 3:1, que habla del carácter corrompido de los hombres. Y describe, amado, con exactitud cómo se iría corrompiendo esta generación. En 2 de Tesalonicenses 2, alerta sobre la gran apostasía. Y el que las iglesias se aparten de la sana doctrina, porque apostasía no es para el mundo. La apostasía es la iglesia que se aparta de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y estamos viendo ese movimiento en concilios, amados, que representan a millones y millones de personas. Y es lo que le he querido decir, amado, que esto no está pasando en un lugar pequeño, en una región. Esto es a nivel del mundo. Concilios completos que abarcan millones de personas. Episcopales, luteranos, metodistas unidos, se han separado por las posturas nuevas que han entrado, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. ¿Y qué representa eso? Millones de personas que creen en esas nuevas filosofías y en esas nuevas ideas de ser inclusivo, diverso y equitativo. Pues aquí yo sé que Jesús quiere que todos entren, pero dice arrepentidos y convertidos. No es que yo vengo como estoy y voy a servir así como estoy. No es que el borracho viene y siguiendo siendo un borracho va a predicar la palabra. No es que un adúltero, un fornicario va a querer venir a la iglesia y seguir siendo un fornicario y un adúltero y predicar y cantar. No, tiene que venir y arrepentirse y convertirse. Y esa es la parte que no se está predicando en el tiempo presente. Porque queremos que venga mucha gente con un evangelio acomodaticio y fácil.
Y no puede ser. El evangelio consiste de cruz, de negación, de entrar por puerta estrecha, por camino estrecho. No es una puerta ancha, dijo el Señor, es un camino estrecho. Es crucificarse, es negarse a sí mismo. Es el evangelio que pagó el precio Jesucristo y todos sus discípulos y apóstoles a partir de ese momento. Pero hoy en día no se quiere comprometer con eso porque no es un mensaje que aplaude la gente. Pero es un mensaje que hay que predicar para infundir el temor de Dios en la gente, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Denle un aplauso a Jesús. ¿Cuándo íbamos a comprender lo que dice Apocalipsis 13? Un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sino aquellos que tengan la marca, el nombre o el número de la bestia. Y que adoran la imagen de la bestia. Ya muchos están pensando, bueno, ¿será que es una inteligencia artificial que van a hacer? Y que va a guiar a la humanidad. Porque ya hay un hombre que nosotros se lo hemos dicho, Yuval Noah Harari, que escribió el libro Sapiens, que ha vendido 45 millones de copias de ese libro y que dice que hace falta que una inteligencia artificial reescriba la Biblia para que sea más inclusiva. ¿Qué les parece? Y yo te aseguro que si eso lo hacen, millones de personas van a seguir ese criterio. Porque no conocen esta palabra, la palabra de Dios que fue revelada a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos y a nuestra generación. Y por eso necesitamos ser guiados por la verdad de la palabra de Dios para nosotros no ser confundidos, para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo. Miren Daniel capítulo 2:40, cómo describe de una forma detallada sobre un gran imperio mundial final que va a lograr engañar, prometiendo paz y firmando hasta un acuerdo de paz, un pacto, pero dice que a la larga va a trillar, a devorar y a quebrantarlo todo. Y estamos viendo ese ensamblaje. Nosotros lo estamos viendo, lo discutimos aquí. ¿Para qué? Para abrirle los ojos a la gente, que la gente sepa en qué dispensación profética estamos viviendo. Porque Satanás continúa todo el tiempo con su misma estrategia. Engaño y ¿qué? Desacreditar la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11. Pablo tenía una preocupación con eso, con los corintios, porque los corintios se había vuelto una iglesia muy carnal y estaban picando fuera del hoyo, como se dice. Y los alertó y nos alerta a nosotros de que tengamos cuidado con la astucia de la serpiente. Yo les he dicho, amados, que la serpiente es bien astuta. Se camuflajea, engaña, se desliza, no la siente hasta que te mete el picotazo. Y mira lo que le dijo Pablo a los corintios en el capítulo 11, 2 de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Este era un hombre apasionado por la iglesia. Un hombre que había perseguido a la iglesia, que odiaba a la iglesia. Y ahora dice que os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Él quiere que nos desposemos ¿con quién? Con un solo esposo. No con el mundo, no con el sistema del mundo, no con la carne, no con los espíritus inmundos, sino con un solo desposado para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Denle un aplauso a Jesús, amado. Eso era el deseo del apóstol Pablo y ese es mi deseo como hombre de Dios. Presentarla como una virgen pura a Cristo. Entonces, si somos vírgenes puras para Cristo, ¿cómo vamos a permitir que venga la carnalidad aquí y se meta en la casa de Dios? Y hay gente que dice, pero entonces no los vas a dejar entrar. Pues claro que van a entrar.
Se les permite, pues aquí puede venir un borracho, un satanista, un rapero loco, aquí puede venir un adúltero, un fornicario, un borracho, uno que está metido en droga, pero se tiene que convertir. Aquí una vez entró un muchacho borracho, aquí un lunes. Borracho, pero borracho. Y yo me acuerdo que antes estábamos de este lado mirando para acá. Y había una persona asignada a orar ese día. Y el Espíritu Santo de momento me dijo, no vas a orar tú. Y cuando yo me paro y oro, ese hombre entró como los vaqueros que entran a las tabernas. Y el Espíritu Santo me dijo, viene a destruir la iglesia. La intención de él era romper todo aquí. Y cuando entró y yo lo vi, un muchacho que no era flaco, fornido. Yo le dije, en el nombre de Jesús, la iglesia de Dios se respeta. Y ese hombre hizo así. Y cayó de rodillas y vino arrastrado hasta acá de rodillas. Denle un aplauso a Cristo. Bajo esa autoridad es que nosotros tenemos que trabajar, porque estamos viviendo inmersos y rodeados de espíritus inmundos. Y pueden venir aquí, pero se tienen que doblegar ante la sangre de Cristo y convertirse, y que le pase como al gadareno, que después de que se hería, que daba voces, que gritaba allá en los sepulcros, lo encontraron sentado en su sano juicio y después predicaba a Jesucristo. Aleluya. Esa es la esencia de esto. Pero Pablo tenía esa inquietud de que quería presentarle al Señor con celo santo una virgen pura, Cristo. Pero mira lo que dice en el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, el engaño es peligroso, porque el engaño es algo que tú no te das cuenta. Es como la magia. ¿Verdad que usted ve magos que hacen desaparecer cosas? Todos son trucos. Las cosas no se desaparecen. Los fuegos no aparecen, las palomas no se desaparecen ni aparecen. Son trucos, son engaños. Y si un hombre puede hacer trucos, puede hacer engaño a través de la magia, ¿cuánto más Satanás? No podrá engañar con su labia, como decíamos en el mundo. Oye, que mucha labia tiene ese. ¿Cómo convence a la gente para el mal? Y Pablo tenía la inquietud de que la iglesia estaba siendo engañada. ¿Por qué? Por sus sentidos. Nosotros no podemos caminar por sentidos. Nosotros tenemos que caminar guiados por la palabra de Dios y guiados por el poder del Espíritu Santo. Amén, amado. Porque el engaño viene a confundir. Es una estrategia para que tratar de hacer caer a cualquiera que no conozca la palabra de Dios y que no tenga el Espíritu Santo. El engaño siempre ha sido una estrategia de Satanás para hurtar, matar y destruir lo que Dios quiere dar. Dios siempre nos quiere bendecir. Siempre, siempre nos quiere bendecir. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? La palabra dice que viene a hurtar, matar y destruir. Y aquí Pablo menciona lo sucedido a Eva. Pues ¿qué le pasó a Eva? Vamos al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué le pasó a Eva para saber que tengamos el cuidado? Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué? ¿Cómo era esa serpiente? Astuta. Astuta. La palabra de Dios dice que nosotros seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Yo podré ser manso, pero como decía una persona, pero no menso. Y la gente confunde el ser manso con menso. Nosotros somos mansos, no mensos. Tenemos que tener astucia. No malicia, astucia. Gracias. Pero la serpiente era astuta
Y todo siempre comienza poniendo en duda la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todo lo que está pasando hoy en día es en contra de la palabra. Porque el diablo sabe que la palabra es la que transforma, es la que cambia, es la que arroja luz, es la que bendice, es la que ayuda a la gente a entender el cuadro profético en que estamos, es la que nos ayuda a entender quiénes somos en Cristo, la autoridad que nos ha dado. Y él lo que quiere es denigrar esa palabra. Y la mujer sabía, le respondió: no de todo árbol del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos ni le toquemos para que no muramos. Ella sabía las consecuencias, como multitud de gente sabe las consecuencias de apartarse de Dios. Pero cuando nos abrimos a oír la voz astuta de la serpiente, caemos presos de su engaño. Uno tiene que tener cuidado lo que uno ve. Tenga cuidado lo que usted ve por YouTube, por las redes. Tenga cuidado lo que entra por los ojos, por los oídos y que después llega al corazón. Porque el enemigo está buscando qué decirte. Con que Dios te ha dicho. No creas esas enseñanzas. Mira tantos años que vienen anunciando que Cristo viene y no ha venido. Y se burlan y se ríen. Y poco a poco tú oyes eso y vas creyendo esa mentira. Hasta que llegue el momento que ¿qué pasa? Que algo que ella le habían dicho que moriría, en el versículo 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió ella y le dio de comer a su marido. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo en este tiempo. Que la gente coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es eso, pastor? Que tú y yo tomemos decisiones morales y espirituales basado en mi propio criterio sin considerar el consejo de Dios. Cuando yo voy a decidir sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es de Dios o es del enemigo, sobre lo que es de la carne y del espíritu, yo tengo que conocer esto. Esto es lo que me va a dar la guía para saber discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo de Dios y lo de Satanás, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Porque esa es la manera en que él logra entrampar a la gente, que empieces a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y yo predico esto con tanta afirmación y ahínco, porque esta palabra, como te dije, a mí me transformó en un instante. No fue de un día para otro, no fue en una hora, en un instante. Yo leí Primera de Juan, capítulo 1, y en un instante yo sentí como esa palabra revolucionó mi interior. Se levantó una carga y al instante yo sentí que yo era otra persona. Pues cómo yo no voy a creer en esta palabra y seguirla y predicarla y enseñarla. Démele un aplauso al todopoderoso Dios. Y una vez el enemigo te logra que tú no seas guiado por la verdad de la palabra, eres presa fácil. Y él quiere robarnos eso ahora. Pero nosotros tenemos que hacer lo contrario. Cada día más fundamentados y más guiados por la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser guiados en esta hora que vive el mundo, agarrados y cimentados de la palabra. Porque es la única verdad para poder entender lo que estamos viviendo y saber cómo lo vamos a enfrentar. La verdad no nos permite ser esclavizados. La verdad nos permite saber lo que es mentira. La verdad nos permite entender cuando hay engaño, cuando hay manipulación, cuando hay desinformación. La verdad te permite ver cuando lo que ves es obra del hombre o cuando es obra de Satanás. Y por eso es tan importante en esta hora que seamos guiados por esta palabra. Si tú sigues este consejo, amado, y tú te conoces esta palabra, jamás serás engañado. Jamás. Vamos a ver lo que debemos saber de esta palabra para afirmarnos en ella. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4.
¿Cuántos van a ser guiados por esa palabra? No deje que nadie te la robe. No deje que el enemigo te diga, con que Dios ha dicho. Con que Dios dice que Cristo viene. Con que Dios dice que viene una tribulación cual nunca ha habido. Con que Dios dice que viene en juicio. No le creas esas pamplinas. No creas esas tonterías. Estamos en el siglo XXI. El siglo de las luces, de la ciencia, de la tecnología. El siglo de la sapiencia. El siglo de oír a los expertos. Oye, que muchos de los expertos se equivocan. Se equivocaron con la pandemia. Se equivocaron con la guerra de Ucrania y de Rusia. Y se equivocan en muchas cosas, hermano. Pues yo voy a escuchar, mira, al que me guía a la verdad. Porque la verdad me hace libre. Hebreos 4:12 habla de la palabra de una forma extraordinaria. Porque estamos en el 12 de capítulo 4 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es, como dice, viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque produce vida. Mire, yo he conocido adictos, satanistas, espiritistas, gente que tú decías jamás ese se convierte, y leen la palabra y de momento se convirtieron. Pues viva. Y empiezan a dar fruto. Y empiezan a cambiar y la gente dice, pero ese no era el loco de la esquina, ese no era el alcohólico, ese no era el santero. No, pero ahora Dios lo tocó porque la palabra de Dios viva y da vida al que la recibe. Pero es eficaz, es eficiente, hace aquello para lo cual es enviada, no torna atrás vacía. Amén, amado. ¿Y qué más es? Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que tú tienes que ver la palabra, así como dice ahí, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Por eso a veces cuando alguien está predicando uno siente, wow, eso me está hablando a mí. Es que el Señor es un Dios personal y a través de su palabra habla a los hijos que tienen oídos para oír. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hazte bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es el concepto de la palabra que tienes que tener. Es una espada que penetra, que toca lo profundo del ser, que discierne los corazones, que separa el espíritu del alma, las cosas de las carnes y del espíritu, y te lleva a la ruta de la bendición de tu Dios. Vamos a pasar al Salmo 119. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo para afirmarnos y ser guiados y fundamentados en esta palabra? Capítulo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo vamos a caminar en este tiempo? En la ley de Jehová. No lo que te diga la élite, el gobierno, la OMS, la ONU. No lo que te digan los expertos. Si los expertos, amados, no están en línea con esto, yo no lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar gente del Espíritu. Gente que entiende el panorama profético. Gente que están llenos del Espíritu Santo. Y si tienen sapiencia y conocimiento humano, entonces los escucho. Pero si no tienen temor de Dios, ¿para qué escucharlos? Para ser confundidos. Yo quiero caminar en caminos de perfección, que significa de madurez. Yo quiero caminar como un hombre, una mujer madura en este tiempo. Que yo pueda discernir lo que conviene y no me conviene. Las decisiones que voy a tomar para mi vida, mi matrimonio, mi familia, las repercusiones que eso puede tener.
Y lo voy a hacer andando en la ley de Jehová. Y cuando hago eso voy a ser bienaventurado, porque bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. Yo no sé cuánta gente están buscando a Dios de todo corazón. Corte el tiempo del entretenimiento, hermano. Córtelo. Corte el tiempo en que usted invierte en lo pasajero, en lo temporal, en lo físico, y métase en el espíritu. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere guiarnos a tomar decisiones sabias, entendidas, a entrar y alinearnos con el plan de Dios para esta hora. Yo quiero estar perfectamente alineado con el plan de Dios para esta hora. Te ve cuando viene un evento atmosférico. ¿Qué hacen aquí en Puerto Rico? ¿A quiénes reúnen? Al primer ejecutivo, a todo su gabinete, a los de manejo de emergencia. Y están todos enfocados en cómo vamos a enfrentar lo que viene a destruir. Cómo vamos a después a mitigar el daño. Cómo vamos a ayudar a levantar la infraestructura. Pues así nosotros tenemos que estar visualizándonos a nosotros alineados con Dios. Dios tiene un plan para esta hora. Y uno de sus planes es que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Y que a su vez la iglesia se esté preparando espíritu, alma y cuerpo, santificándose para estar irreprensible delante de su presencia. Y como decía Bobby también que lo mencionó, los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Nadie te tiene que decir tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que orar, tú tienes que venir a los cultos. Ya eso es algo que tú lo tienes que tener dentro de ti. Porque eso es lo que te va a guiar. Porque ese es el mandato bíblico. Por eso es que el tema es guiados por la verdad de la palabra de Dios. Porque eso es lo que me va a guiar a tener la victoria que voy a tener en este tiempo. No voy a ser engañado. No voy a caer preso de la mentira y voy a poder cumplir como muchos de sus apóstoles y profetas cumplieron la misión que tuvieron para la dispensación profética que ellos vivieron. Y nosotros estamos viviendo la dispensación profética de los tiempos postreros sin lugar a dudas. Estamos en tiempos de grandes desafíos y Dios quiere que lo busques de todo corazón. Porque el que lo busca de todo corazón no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando tú empiezas a caminar en el camino de Dios, tú no quieres hacer iniquidad, tú no quieres hacer nada malo. Tú lo que quieres es complacerlo a Él continuamente. Como el padre, como el hijo que descubre la bondad del padre, que lo corrige, que le da una enseñanza, un consejo. Poco a poco ese hijo no quiere hacer nada que dañe esa relación con ese papá. Y Dios nos dice que sean bien guardados los mandamientos. Que por encima de lo que estamos viendo, de lo que escuchamos, de los cambios de pensamiento de este tiempo, que nosotros querramos seguir guardando los mandamientos de Dios. Y a desear, como decía el salmista, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y entonces te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, guárdame siempre, decía el salmista. Y luego dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Adelante, Bobby. La palabra de Dios, amado, es poderosa. No para el que la sabe, para el que la vive. Yo conozco gente que sabe. Yo me acuerdo tu primo, cuando estaba en el mundo, que era más ateo que bajabá. Decía, yo he leído la Biblia y yo cojo esos pentecostales y me los echo en un bolsillo. Era bien prepotente y bien jactancioso. Un hombre bien inteligente. Y conocía la Biblia, pero un bojachón.
Y se sentaba y decía, a mí me gusta ir a cuando están allí repartiendo tratados y hablar con ellos para pasarlos por la piedra. Porque no saben nada, decía. Yo sé más Biblia que ellos, pero yo no les creo. Y la diferencia es que tal vez ellos no sabían tanta Biblia, pero vivían lo poquito que sabían. Denle un aplauso a Jesús. Porque no es conocimiento. No es conocimiento. Porque Dios se le revela al analfabeta, al que tiene academia, al que no lo tiene, a cualquiera. Y trabaja con él en el nivel que él quiere y en que él está. Y René era terrible, pero así de terrible se volvió cuando conoció a Cristo. Y se convirtió a través de su hermano, que era pastor. El hermano vino en una ocasión a Puerto Rico y fue a la finca donde vivía René, y todo el mundo estaba orando por René. Nosotros, mi esposa, su familia, queremos que René venga a los pies de Cristo, porque es un hombre que sabe la palabra pero no la vive. Era un borrachón. Y estando allí estaban cortando un árbol. Y dice que el Espíritu Santo le mostró a Koh. ¿Cuál es el nombre de Koh? A él no le gustaba que le dijeran Koh después de que se convirtió. Estaban cortando ese árbol y dice que el Espíritu Santo le dijo: ¿ves ese árbol? Eso es tu hermano, René. Hoy lo voy a cortar de raíz y va a venir a mis pies rendido. Hicieron una reunión allí y Koh trajo palabra. Y el primero que pasó fue René, de rodillas, y aceptó a Cristo y se humilló delante de su presencia. Y se convirtió en un siervo excelente y un maestro extraordinario de la palabra, porque él leía la Biblia estando borracho. Miren esas cosas, las cosas que Dios hace. Borracho, amado, borracho. Leía la Biblia y sabía más Biblia que muchos pentecostales y muchos evangélicos, pero no la vivía. Y por eso yo le digo, la palabra de Dios es poderosa para el que la vive, no el que la sabe. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no la vive. Y hay que vivir la vida del Espíritu. Hay que darle el primado a Dios, los primeros frutos. Y los que sean guiados por la palabra, obedeciéndole en todo lo que ella establece, jamás resbalará. Jamás. Y si resbala 7 veces lo levantará Jehová. Estamos en tiempo de grandes desafíos, iglesia. Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Significa que iba a haber una crisis de fe en el tiempo de la venida de Cristo. Y nosotros vamos a ser probados en nuestra fe, a ver en qué estamos parados. Y Dios te dice hoy: iglesia, despierta, levántate, milita, ejercítate en la fe, no te detengas, no te desamines, porque al que venciere le daré la corona de la vida. Den un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie, amado. Aleluya. 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 Aleluya, Padre, gracias. Queremos ser guiados por la verdad de tu palabra. Hermano, no nunca deje la palabra. Léala todos los días. Yo no sé si usted la lee todos los días. Lea un poquito cada día. Y cuando la lea, hable con Dios. Y dile: esto no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar? O cuando Él te hable, le das gracias por haber entendido algo que antes no entendías. Y pídele revelación. Revelación de los tiempos que estamos viviendo. Revelación de las estrategias del enemigo. Pero más que nada la revelación del Cristo resucitado.
del que vio Juan en Apocalipsis, que tuvo que caer de rodillas ante esa figura tan majestuosa y excelsa. Este es el tiempo, amado, de vivir buscando a Dios como nunca antes, de vivir guiados y cimentados en esta palabra, porque esto es lo que va a ser desafiado y lo que está siendo desafiado. Oh, con que Dios os ha dicho, no le creas a ese Dios. Yo veo a veces en las redes la gente que sigue a Cristo, le dicen su amigo imaginario. ¡Qué burla! Lo que pasó en las Olimpiadas, ¡qué burla! Y continuamente se están burlando del nombre de Jesús. Pero un día, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y tendrán que confesar que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a una alabanza, amado. Y si hay alguien que nunca le ha dado su corazón a Cristo, no se vaya de aquí sin dársela. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. Dios quiere que vuelvas a tener la imagen y semejanza de Él. No la imagen del viejo hombre, no la imagen de el ser caído en que nacemos. La imagen del nuevo hombre, el que está en Cristo, el que ya todas las cosas pasaron, todo lo malo, toda tu existencia pasada, Él la pasa por el nuevo pacto en su sangre. Y se olvida de todo y hace de ti una nueva criatura. Esa es la obra y el milagro más grande que puede hacer Dios. Por encima de los milagros y señales, una sanidad divina física, algo extraordinario, milagroso. Por encima de eso, el milagro más grande es convertirlo a un pecador a que se vuelva un santo. Lo que ha pasado con muchos de nosotros aquí. Así que si hay alguien hoy que nunca le ha dado su corazón a Cristo, Dios te trajo hoy para eso, para que lo recibas, para que comiences a vivir una nueva experiencia de vida, para que puedas entender el plan de Dios para con tu vida, tu matrimonio, si lo tienes, tu familia, porque después Dios hace la obra en todos. Así que mientras cantamos esta alabanza, si hay alguien que nunca le ha dado su corazón a Cristo, o si ha estado apartado, o viviendo lejos del Señor, hoy es tu día de salvación. Al igual que si hay alguien que necesita la oración, porque está pasando un momento difícil, una enfermedad, una crisis, una prueba, un día malo, y necesita socorro de Dios, también queremos orar por ustedes. Así que Bobby, vamos a cantar una alabanza y vamos a adorar al Señor y darle gracias por la palabra recibida y por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en esta hora precisa que estamos viviendo, porque es una hora crucial. Los entendidos entenderán, los entendidos saben lo que está pasando, pero otros no se dan cuenta. Pero cuando tú eres un entendido, tú vas a decir: wow, la palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos. Gracias, Señor. Quiero que oremos por usted. Mira, vamos a orar por nuestra hermana Brunilda. A él. Ok. Ah, ¿verdad? Sí. Estos hermanos están pasando por diferentes condiciones. El hermano Manny
va a ser intervenido el 2 de septiembre de su ojo izquierdo. Y se llama la intervención vitrectomía. Es para corregir desprendimiento de la retina. Y necesito para que Dios esté con él. Y no hay duda, Manny, no hay duda que va a estar contigo. No hay duda. No dudes al respecto. Y la hermana Mari no la van a intervenir, la van a recluir para hacerle unas pruebas. Pero de todo va a salir bien. Yo lo creo. Porque Dios está haciendo una obra en tu vida extraordinaria. Amén. Lo suyo se puede saber, hermano. Con una petición, tu matrimonio. Vamos a orar por el matrimonio de ella y por su esposo. Yo amo a tu esposo. No sé por qué Dios me pone a decirte eso, que yo lo amo. Quizás es el Señor diciéndotelo, lo mucho que Dios ama a tu esposo. Y fue por lo que tú me dijiste, que a través de él tú viniste a los pies de Cristo. Mira qué cosa extraordinaria. Así que ciertamente yo voy a orar que pase como pasó con mi sobrino. Mi sobrino, Dios lo usó cuando yo estaba viendo las visiones para hablarme y apoyarme y demostrarme un amor sobrenatural. Pero yo sabía que no era él, porque era un niño, tenía 8 años. Pero cuando él me agarró, yo sentí el brazo de Jehová. Pero yo no sabía que era Jehová. Pero yo decía, pero qué fuerza tiene este niño. Y cuando él me mira, me habla con una autoridad y me dice, tío Robert, pero ¿por qué tú estás así? ¿A qué tú le temes? Tú no sabes cuánto yo te amo. Y cuando él me dijo esas palabras, a mí me entró un impacto, que toda la ansiedad que yo estaba experimentando a causa de lo que estaba viendo se me fue instantáneamente. Pero después yo preguntaba, Señor, ¿cuándo tú lo vas a tocar? ¿Cuándo tú lo vas a tocar? ¿Cuándo tú vas a trabajar con él? Si tú lo usaste a él para bendecirme a mí. Y pasaron años, hasta que preso recibió a Cristo. Eso fue hace como 7 años. Preso. Porque agarró a su mamá por el cuello, borracho. Y cuando despertó estaba en la cárcel. Y dijo, ¿y por qué yo estoy aquí, caballeros? Dice, porque tú agarraste a tu mamá por el cuello y la querías matar. Y ahí le cayó un sentimiento de culpa, que se quería suicidar. Pero como él había estado aquí meses antes recibiendo palabra, Dios empezó a derramar sobre él la palabra que había recibido aquí. Y ahí el Espíritu Santo empezó a tener tratos con él. Y allí recibió a Cristo y le sirve al Señor desde ya más de 7 años. Y así va a ser con tu esposo. Él te trajo, ahora mismo no está, pero Dios lo va a traer. Vamos a orar por eso. Yo quiero orar eso específicamente. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes cómo esta mujer te sirve, cómo ella te ama, Señor, cómo ella es íntegra en sus posturas, cómo ella ama tu palabra. Yo te pido que tú le concedas las peticiones de su corazón, que haya un trato con ese hombre, Señor, que tú empieces a trabajar con él y que en vez de desunidad haya unidad, que en vez de distanciamiento haya acercamiento. Y que tú obres en él, Padre, como hiciste con Miguelito, mi sobrino, y le cambies el corazón y lo traigas a tus pies y él comience a servirte junto a su esposa, Padre. Así que levántale los brazos a ella, dale fuerzas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalécela en tu palabra, fortalécela en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y mira, Mari, Señor, la entregamos en tus manos. Ella va a ser guardada y cuidada. Y tú cuidarás de su varón, de su esposo, mientras está afuera. Y dale a ella paz. Dale paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús. El Señor te dice, está tranquila. Muy tranquila. Muy llena de paz. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor. No temas, no temas.
en lo que vas a pasar. Yo estaré contigo como lo he estado contigo desde que comenzaste tu marcha y mi búsqueda. Así que no temas, hija mía, te dice el Señor. No temas y recibe paz. Recibe paz y dirige a los médicos que esas pruebas, Señor, salgan todas negativas y que sea una victoria rotunda y total lo que ellos experimenten. Igualmente oramos por Manny, un hombre que te ama, Señor, que te ha servido por mucho, que alimentaba a otros por mucho tiempo en el granero, que repartía comida, Señor, a muchas vidas. Yo te pido que ahora tú lo guardes, tú lo establezcas, tú lo confirmes, y que cuando salga de su operación salga totalmente recuperado y establecido, y que él confíe plenamente en la obra que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Le voy a pedir 5 minutitos de su tiempo. Tenemos hoy un momento, ¿verdad?, que habíamos querido separar para despedir a unos hermanitos que se van a transferir a otro lugar. Pueden estar sentados. Son ellos mismos, Claudia y Joel. Ellos han decidido volver a sus raíces, a una iglesia donde ellos estaban antes, y habían dicho que iban a estar con nosotros cubriendo las bases, ¿verdad?, porque ellos trabajaban en audiovisual.